Hola, Dani, Daniela, Marini, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a estos espacios de conversación que estamos teniendo la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile, junto a ustedes, a las y los artistas de la universidad. Y partimos siempre preguntándoles cómo están, cómo han estado, cómo se sienten, así como en un micro resumen, porque imagino que han pasado muchas cosas por sus cabezas en estos tiempos. ¿Cómo estás tú, Daniela? Estoy en la polaridad que estamos varias probablemente, entre el teletrabajo, que agradezco tener la posibilidad de hacerlo, y no tener que exponerme en la calle como muchos de nuestros conciudadanas y ciudadanos. Claro. Así que agradezco poder hacer teletrabajo. Llevo un mes en casa con mis 2 hijos, así que estoy ahí entre las tareas de la casa, las tareas de la madre que contiene, que acompaña, Wow. y las tareas de la universidad. Por supuesto. Y con todos los movimientos emocionales que conlleva una cuarentena por la posibilidad de enfermarse, ¿no? Que es algo complejo. Yo creo que uno atraviesa por muchos pensamientos, muchas reflexiones sobre la vida, sobre el hacer, sobre las prioridades. Con momentos difíciles, ¿no? De llevar todo, y momentos de mucho placer de poder estar en casa con mis hijos, la verdad. Y poder compaginar el trabajo y la crianza. Claro. Tienes hijos, según recuerdo, también el tiempo para uno mismo, consigo mismo y por supuesto con la familia, en este caso los hijos, es algo que, por lo menos en lo personal, también es algo que quizás no me había pasado, salvo cuando efectivamente hacía como altos en mi carrera profesional, digamos, o académica incluso, diría, universitaria. Es difícil estar tantos minutos, ni siquiera es tanto tiempo, tantas horas, pero tantos minutos de repente dedicando a ciertas tareas que antes uno hacía muy mecánica y aceleradamente, ¿no? Sí, como hacerlas con disfrute también, ¿no? Yo creo que como un camino de voluntad de, vale, esto va a pasar, aprovéchalo, disfrútalo, es un momento. Pero también en la conciencia de ser muy afortunada, ¿no? Porque tengo muchos colegas artistas que están en la precariedad máxima, que hemos sido un sector siempre somos un sector vulnerable, pero en esto todavía aparece más esa desprotección. Entonces es como la intimidad de la casa, tratando de resguardarla, de cuidarla, pero al mismo tiempo, a través de las redes, uno puede estar entramado con otras situaciones y realidades, y eso hay veces que... ¿Cómo estar, no? La pregunta yo creo que es cómo estar juntas, juntos en este contexto. Yo creo que claro. A mí me gustaría como que conversáramos unos minutos sobre esto, porque es algo que también le preguntaba a Paulina Mellado cuando conversamos hace unos días, y porque creo que es fundamental, y precisamente en este ejercicio como de salirse de uno y de esta un poco como cápsula, y de la cual yo creo que fue algo que como chilenos vivimos desde octubre un poco, ¿no? Y que popularmente se llamó como este despertar, ¿no? El famoso despertar, pero también ahora hay una situación, como bien tú dices, del sector artístico, ¿no? De muchos colectivos, emprendimientos en el buen sentido, proyectos, incluso espacios, ¿no? Que se han sostenido durante muchos años en la autonomía, en la independencia, y también gobernados por un sistema de financiamiento a las artes y la cultura muy criticado en Chile, ¿no? Entonces, y que hoy, post-estallido, digamos que ya fue una etapa difícil para muchos en ese sentido, digamos, en el sentido como de la asistencia de los públicos y de todas las libertades que se fueron perdiendo también a partir de octubre en Chile, ¿no? También no hay que olvidarlo. Ese mundo está en una situación, yo diría, crítica, ya no es delicada, ¿no? Sino realmente de crisis y de crisis profunda, ¿no? Totalmente.
totalmente. Y ahí como hacer aparecer las redes de colaboración, que finalmente son redes de afecto, ¿no? Como la mayoría de mis colegas han sido mis estudiantes, yo las admiro profundamente, tienen un activismo que las sostiene y son de una generosidad alucinante, porque no solo se sostienen a sí mismas, sino que sostienen también al entorno. Y curiosamente este estallido nos entramó a varios, o sea, nos entramó en nuestros barrios probablemente, en nuestros lugares de trabajo, y esa misma red, trama, nos permite sostenernos también, ¿no? Pero es sumamente complejo, sumamente complejo. El otro día hablábamos con las colegas de la universidad y es como, wow. O sea, la fortuna de un sueldo que pareciera un derecho básico, que debiera ser un derecho básico, no está resguardado, ¿no? Ni siquiera como en otros países en Europa que hay un sueldo que aunque sea mínimo, hay un seguro de cesantía que opera. Acá ni siquiera, o sea, las trabajadoras del arte independiente, no solo de la danza, de todas las artes, están en un espacio de vulnerabilidad alucinante y uno puede acompañar de cierta manera a las que conoce y a las que están cerca, tampoco conoce toda la realidad. Pero hay una pujanza y una voluntad que tiene que, o sea, que es individual. Hay un grupo que se contiene en el pensamiento y en la acción, pero el gobierno tiene que responder desde su política hacia todas las trabajadoras y trabajadores, no solo del arte. Por supuesto. Es interesante porque yo creo que no se han tocado como ciertos apoyos focalizados a áreas productivas o de trabajo y en el caso de las artes y de los artistas debería de manera urgente conversarse en esos términos, digamos, ¿no? En los términos de que son personas que efectivamente perdieron su fuente laboral, perdieron sus lugares de trabajo, en su gran mayoría, digamos, los que les significan un contacto con el público, ¿no? Y por lo tanto fueron cerrados, se prohibieron las actividades de más de 50 personas, que son como parte de la naturaleza, por lo menos de varias de las disciplinas artísticas, ¿no? Producciones en música, artistas musicales, ¿no? Eventos, fiestas, artes escénicas de todas naturalezas, ¿no? Y la verdad es que la situación debe ser muy, muy urgente y acuciante para mucha gente y no es poco, digamos. El Estado ahí y el gobierno, como dices tú, también se tiene que hacer cargo. De alguna manera el financiamiento de Fondar, de los fondos entregados a terceros, mal o bien, que esa es otra discusión que también a lo mejor podemos tener unos minutos, pero finalmente generó un campo, ¿no? Generó un sector profesional, no profesional, desprotegido, no desprotegido jurídicamente, como tú decías, a diferencia de otros países en Europa, como Francia, pero está ahí y el gobierno y el Estado tienen que hacerse cargo también de eso. Y por otro lado hay cosas que van más allá, ¿no? Hay artistas que logran, como en Chile o en otros países, da igual, como vivir de sus funciones, y al estar los teatros cerrados, esa vida queda suspendida económicamente, que es gravísimo, pero además queda suspendida en tu accionar. Claro. Entonces es sumamente complejo, porque es como ya no tengo 2020, tengo quizá 2021, los teatros muchos se están programando para 2021 recién. Claro. Nuestros estudiantes les pasa, ¿no? Queremos estar en escenario, etcétera, pero es como comprender que hay una suspensión de una dimensión de nuestras vidas, pero yo tengo la esperanza de que podamos también generar otras maneras de estar juntos, ¿no? O sea, una de las cosas que se decía en el estallido, ¿no? Como nos agarramos, no nos soltemos. Yo creo que eso siembra un territorio, un terreno, donde no nos podemos soltar en múltiples aspectos, digamos. ¿Qué te pasa a ti en el aspecto de lo corporal en dos sentidos? Por un lado, en lo que estabas contando, ¿no? Y es algo de lo cual también hablamos con Paulina, no estoy seguro si también con Ana Archa, de bueno, evidentemente ustedes que tienen una relación con el
espacio y con el cuerpo muy particular o particularmente trabajada, desarrollada, a diferencia de otras áreas, ¿no? Hoy en día están en una jaula. Tenía yo una conversación con un amigo de Argentina, ¿no? En una jaula, enjauladas todas esas fieras, me decía él, de las artes escénicas y ya sea danza, coreografías, teatro, por cierto, etcétera, ¿no? Eso por un lado era que preguntarte por ese, y el otro era, ¿y qué te pasaba a ti con la misma pregunta en relación al cuerpo, a tu cuerpo y a esto, a la comunicación virtual, ¿no? Mal que bien, yo creo que hemos integrado bastante fácilmente como esto, las reuniones, las conversaciones, y hay de todo, ¿no? Como la gente que se reúne, como las fiestas, comillas, ¿no? Por una copa de vino de este lado, otra de acá, etcétera. Pero a ti con el cuerpo, con el trabajo, con otro que a lo mejor haya gente de otra generación que no sé, a lo mejor no se ponga preguntas, ¿a ti qué te ha ocurrido en torno a eso y a la cámara y al mostrar y al ejercitar, al jugar o no jugar, etcétera? Chuta. Complejo. No sé si me siento en una jaula. Como creo que la vida familiar con los niños como que me pone en el lugar de la acción. No tengo tanto tiempo de parar para pensar mucho. Y tengo aquí, me hago un espacio de 1x2 donde hago yoga, que lo hago desde hace mucho tiempo, que mi horario no me permitía salir, lo hago ahí. Y entonces tengo ese espacio de moverme, pero es moverme de una manera. Y en realidad a mí me gusta, sí, quizás una jaula, arrojar el cuerpo, ¿no? Hace un par de días pensaba, ¿cómo vamos a bailar? Porque yo veo videos, ¿no? De gente que tiene unos mega living y es como mi living está lleno de Legos. Mi living, volvieron los Legos a tomarse mi casa, cosa que me alegra mucho. Pero no tengo más espacio. ¿Ah? El retorno de ciertos juguetes también, ¿no? En este periodo. Claro, no tengo más espacio. Me está tocando empezar a preparar mis clases en línea y al principio pensaba que era imposible, pero luego viendo como hay muchos, se han armado festivales de danza en línea donde cada persona baila en un espacio de su casa. Y luego la danza en los 80 hizo muchos videos danza en las casas, en espacios domésticos. Y eso como que me ha traído la posibilidad de poder entregarle a mis estudiantes herramientas para usar nuestros lugares de cuarentena, en las dimensiones que sean, como espacio de creación y de, como yo digo, de digestión del mundo. Para mí en lo personal, tener ese espacio de yoga es perfecto, pero podría estar ahí 3 horas tirada sin hacer nada más que estiramientos y tampoco se me puede ir la vida ahí. Claro. Y claro, hay algo energético que se empieza a replegar más en estos días nublados, que hay veces que funcionan y hay veces que en realidad tengo hartos colegas que han publicado también, o sea, ¿por qué tengo que bailar? ¿Por qué me tengo que tomar una clase en línea? ¿Por qué tengo que hacer entrenamientos si mi corazón está escondido, replegado, protegiéndose de algo donde la mitad de mis seres queridos se puede morir? Por supuesto. Yo no puedo entrar en esa dimensión porque creo que puedo paralizarme. Sí. Estoy encargada de mantener una vitalidad y una alegría por mis hijos, básicamente, ¿no? Son ahí. Y en los encuentros virtuales, fíjate que la primera clase que di online fue como diablos. Estoy hablándole a mi computadora. Pero resulta que como tengo muchas amigas y amigos a los que quiero mucho y que están lejos, muchas veces generamos o audios de 20 minutos donde nos contamos la vida, o trabajar así y es como, vale, o sea, entre estar sola y no ver a mis estudiantes o no ver a mis grupos de la compañía o no sé, entre estar sola totalmente y verlos aunque sea la pantalla. Con mi madre hablo todos los días por la pantalla. Y es como, o sea, los afectos
momentos sabemos que van a estar así por un tiempo y en vez de padecerlos, yo creo que hay que agradecerlos. Imagínate, esto nos hubiera pasado hace 50 años. No te escucho. Había silenciado un poco porque acá atrás mío hay como una revolución microfrancesa, pero bueno, no tiene nada de francesa, más bien ñoñoína. Y es interesante porque, claro, lo que dices tú respecto a esa forma de ser reacia a mostrarse, a mostrar el cuerpo o de alguna manera a que fluya frente a un objeto, porque finalmente tampoco es una cámara, ¿no? Yo creo que ahí hay un matiz también que desde lo propio material, creo que por lo menos como artistas ustedes lo teníamos más incorporado. Es decir, si tú estabas frente a un objeto cámara, ¿no? Bailando, ¿no? O grabándote, haciendo un ejercicio escénico o alguna propuesta para incluso enviarle a alguien o algo, quizás lo teníamos más o lo tenían más incorporado, por lo menos de las áreas coreográficas. Frente a un computador o a un celular, no sé, parece más bien ya una práctica como de un youtuber, digamos, no de algo que hacían ustedes tanto, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, por un lado puede ser esta exposición youtuber, pero por otro lado yo creo que depende, mira, en el arte y en la humanidad hay tanta diversidad y en lo hermoso que hay. Sí. También las casas son un lugar de mucha intimidad, ¿no? Entonces, claro, hay videos que se muestran como un gran despliegue físico y yo a veces me quedo pegada en los adornos de la pared o en las dimensiones de la casa o en la luz, como, claro, tiene algo de muy alejado, de muy impersonal, pero al mismo tiempo, como estamos en nuestras casas, nos ha permitido acceder a un espacio de intimidad bien alucinante. Sí. Bien alucinante. Sí. Y nada, gente que está en medio de reflexiones muy profundas sobre el cuerpo, sobre el movimiento, sobre el futuro del escénico, que para mí es el futuro de la humanidad, ¿no? Que no sabemos cómo vamos a seguir, pero no en el sentido fatalista, sino en el sentido de que nos tocan momentos que nos hacen preguntas, ¿no? Y entonces hay gente que está en ese universo y hay gente que está en el universo de hacernos reír, ¿no? Porque hay que mover el corazón y el corazón tiene que irrigar sangre para que nuestro sistema inmune esté sano. Y aunque pensemos algunos que no es momento de reír, sí es momento de reír porque también necesitamos no podemos suspender todo. La pregunta es, o sea, de nuevo, ¿cómo seguir en coherencia con nuestro momento social? O sea, porque no es solo una pandemia. Bueno, estábamos muchos países viviendo momentos muy intensos políticos. O sea, este domingo pasado mañana era nuestro plebiscito. Entonces, claro, entonces también las redes... Ay, no te escucho. No, y en varios lugares, ¿no? Me hace mucho sentido lo que tú dices, Líbano, Ecuador, procesos políticos también muy delicados en América Latina, ¿no? En la transición en Argentina, el regreso como del peronismo, una crisis en Perú que se arrastra hace ya más de un año, que hay que acordarse. Un golpe de Estado en Bolivia. Un presidente interino también, ¿no? Igual que Bolivia, ¿no? Que tiene una presidenta interina también, ¿no? Entonces, México con su transición a la izquierda hace décadas, entonces, es cierto que había muchos procesos de cambio y de crisis en proceso, ¿no? Que continúan. De hecho, yo al principio de la cuarentena dije que bueno, porque todos los que tienen deseo, cerebro, palabras, inteligencia para redactar nuestra constitución van a poder estar en sus casas redactándola y ahora tenemos más tiempo. Claro. No sé, como el otro día le decía a una amiga, a veces prefiero un optimismo para mirar hacia adelante, ¿no? Como estamos en medio de una crisis tremenda que no para.
Pero esa también es la historia de nuestra humanidad, cómo sacamos de este momento una impronta, ¿no? Como humanos, como artistas, a nivel creativo se están generando muchas estrategias bien alucinantes. Cómo hacer que esas estrategias nos sostengan emocionalmente, económicamente, afectivamente. Sí. Oye, Dani, me está avisando Francisco, parece que el tiempo que permite Facebook de que se haga la conversación, estamos terminando, pero me quedo así como con las ganas y con, digamos, con recién quizás la declaración de un inicio de conversación. Estoy seguro que tenemos que retomarla. Veremos ahí el formato, a lo mejor le vamos a decir a la gente que se pudo conectar o que se quiso conectar que vamos a hacer una segunda parte como grabándola y a lo mejor la subimos en el mismo Facebook y la gente como de estas áreas y de todas las que sean les interese seguir esta conversación la pueda también ver ahí en el sitio. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por conectarte, mucha suerte en los días que vienen. Gracias a ustedes por la invitación. Y no sé si quieras dar algún mensajito final, alguna bailarina joven, alguna Daniela Marini de 19 años del Chile 2020, ¿qué le diría? Ojalá que sean con sus nombres, que mantengan su nombre en alto, su nombre propio en alto. Nada, yo creo que para todas y todos respirar, ¿no? Y no soltarnos unas a otras, unos a otros. Eso es fundamental, acompañarnos, contenernos. Súper. Muchas gracias, Dani. Bueno, que estés muy bien y cuídate mucho y saludos a todos. Ya nos veremos en otra conversación con artistas de la Universidad de Chile y otros por ahí invitados, invitadas. Gracias. Que estén muy bien. Que estés bien. Chao.